Entre las especies de no muertos del Nuevo Mundo existía una que resaltaba del resto. A diferencia de los Elder Lich, expertos en la magia, esta especie era experto, o mejor dicho, era competente en el combate mano a mano. Una raza de seres no muertos que equivalía a todo el arsenal de un pequeño país. Los soldados del rey hechicero, los no muertos legendarios, los Dead Knights. Spoilers, alerta de spoilers. Si no están familiarizados con la serie de Overlord o sus diferentes versiones multimedia, recomiendo no seguir con el video, ya que posee spoilers, incluso para los que ya vieron el anime. Descripción: los Dead Knights o Caballeros de la Muerte son seres no muertos provenientes tanto del videojuego de MMORPG de Yggdrasil como del Nuevo Mundo, donde son catalogados como seres legendarios, o sea, son no muertos de leyenda. Son seres que se especializan en la defensa, y bueno, hablando respecto a características más generales como su apariencia, tenemos que hacer una pequeña aclaración graciosa. ¿Por qué digo que es graciosa? Ya lo verán. La apariencia de los Dead Knight, técnicamente hablando, se divide en dos, o mejor dicho, los Dead Knight poseen dos apariencias. Una, la cual consiste en la apariencia que se nos da en la novela ligera, y otra, la cual se nos retrata en el anime barra manga, ya que prácticamente ambos ocupan la misma apariencia que no va acorde a la novela ligera. ¿Por qué hay tanta diferencia en su apariencia? Bueno, por ejemplo, los Dead Knight que todos conocemos, como podrán ver, son esqueletos de más o menos entre 3 a 4 metros que poseen una armadura negra en los brazos, piernas como los hombros y un casco con cuernos, junto a una capa negra, la cual, bueno, todo su equipamiento se encuentra desgastado. A su vez poseen como otros equipamientos defensivos un escudo conocido como escudo de torre o Tower Shield, junto con una espada bastarda, y siendo sus equipamientos del escudo y de la espada las únicas cosas que comparten ambas apariencias. Ok, bueno, aquí lo podrán ver, la apariencia que acabo de describir. Ahora, este es la apariencia de la novela ligera, la cual son prácticamente todo lo contrario a la del anime, ya que, como podrán ver, en la novela ligera no son esqueletos, son una especie de seres no muertos parecidos a zombies con la piel podrida, sin mencionar de que poseen venas rojas que sobresalen de su carne. Bueno, aquí no se deja apreciar un poco más, pero en esta portada del volumen 3 del volumen 14, si no me equivoco, pueden ver de que, bueno, el brazo de un caballero de la muerte junto a sus venas rojizas. ¿Estas son sus únicas diferencias? No, hay más diferencias. Los caballeros de la muerte, técnicamente hablando, en realidad miden 2 metros. No miden 4 metros como se nos da a entender en el anime. En la novela ligera se nos menciona que sí, efectivamente, los caballeros de la muerte son más grandes que un humano. Pero pongámoslo así. Un humano medirá 1,70 m, 1,80 m, más o menos. Un caballero de la muerte medirá 2 metros, 1,90 m, 2 metros con 10, algo así medirá. Pero no llegan a medir al tamaño de un edificio, como se nos da a entender en el anime. Y bueno, pasando con su armadura, en la versión de la novela ligera poseen una armadura completa, de cuerpo completo, siendo que lo único que se ve son la parte de su cara y algunas partes de las articulaciones que, bueno, que poseen. De allí es porque se pueden ver algunas partes como sus venas. Y sí, prácticamente en lugar de poseer solamente un par de piezas de armadura, en la novela ligera poseen prácticamente una armadura tal cual. Sin mencionar, bueno, mejor dicho, mencionando de paso, esta armadura posee púas las cuales se encuentran repartidos a lo largo de, bueno, de todo el conjunto, dándoles así una apariencia de puercoespín, o bueno, una apariencia de cactus, mejor dicho, ya que prácticamente si los tocas te pinchas. ¿Entienden? Pero bueno,
Y bueno, estas serían prácticamente todas sus diferencias. Bueno, también poseen una capa rojiza, pero no se deja muy bien entender, ya que en sus ilustraciones a veces parece que tienen capa, a veces parece que no tiene capa, una cosa media rara. Y bueno, también como el resto de seres no muertos, los caballeros de la muerte poseen una especie de ojos, ya que al igual que Ainz en el anime, este posee una especie de lucecita en el centro de sus cuencas vacías, dando la semejanza de ser un iris. Esta característica de el iris rojizo también la poseen los caballeros de la muerte, y si no me equivoco incluso hasta los Elder Lich, pero bueno, eso ya sería cosa de su video. Y bueno, estas serían sus diferencias. Menudas diferencias he de mencionar. Si se preguntan cómo sería la apariencia acorde, o mejor dicho, una apariencia ilustrada sobre su versión de la novela ligera, pueden ver lo que lleva siendo la forma, o mejor dicho, cómo se fue dibujado los guerreros de la muerte. No muertos que aparecen, si no me equivoco, aparecen ya en los últimos los últimos capítulos del manga que ya han salido. Los cuales sí, son guerreros de la muerte, no son caballeros de la muerte. Pero prácticamente poseen la misma apariencia, solamente de que, quítenle el cuernito grande y ahí sería la apariencia dibujada de los caballeros de la muerte de la novela ligera. Pero bueno, curiosidades. Pero bueno, ya para terminar y pasar con la siguiente sección, quiero hacer otra aclaración, la cual consiste en que yo, como creador del video, he decidido dividir a la especie en dos versiones: los Caballeros de la Muerte de Yggdrasil y los Caballeros de la Muerte del Nuevo Mundo, como lo hice en el video de los Elder Lich. Esto lo he hecho más que nada para ahorrar algunas confusiones que puede llegarse a originar. No son muchas confusiones, pero sí puede llegar a tenerlas. Así que bueno. Los Dead Knights del Nuevo Mundo. Los Dead Knights del Nuevo Mundo son seres legendarios que aparecen un aproximado de cada 100 años. 90, 110 años, más o menos por allí va su generación natural. Pero no confundir su escasa aparición dentro del Nuevo Mundo como su catálogo por el hecho de ser catalogados como leyendas. No, señores. Los Dead Knights no son catalogados como seres de leyenda porque son extremadamente raros. No. Sino se debe a ser leyendas por el mero hecho de su enorme peligrosidad que genera un solo individuo de esta especie, ya que su mera presencia dentro de, por ejemplo, una nación supondría a una emergencia de nivel nacional. Y bueno, tengan en cuenta que los Caballeros de la Muerte son seres que incluso los guerreros de nivel heroico dentro del Nuevo Mundo, que son catalogados como los máximos exponentes de cada raza, a las justas pueden llegar a hacerles frente. Sin mencionar de que no son solo formidables en la fuerza, los Dead Knights poseen otra habilidad muy poderosa, fuera de su defensa y fuerza, la cual radica en el hecho de que sus víctimas se convierten en zombies escuderos o Squirt Zombies, zombies de nivel 17, por lo que supongamos que un grupo de heroicos aventureros lleguen a desafiar a uno, prácticamente su heroísmo sería en vano, ya que en lugar de llegar a hacerle daño, simplemente lo fortalecerían, sumándose en su pequeño ejército de zombies escuderos. Si bien se conoce que posee un límite de estabilidad, también se sabe de que es un límite muy XD, ya que prácticamente el Caballero de la Muerte se haría de un pequeño ejército antes de que su límite se activara. O sea, no pueden hacer un ejército de cientos de miles de escuderos zombies, pero sí por lo menos me imagino que se podrá hacer un ejército de 30 o 20 zombies escuderos, que son de nivel 17, prácticamente los hacen como la élite dentro del Nuevo Mundo. Así que dense una idea de su peligrosidad. Y bueno, una diferencia que hay que tomar en cuenta respecto a los Dead Knights del Nuevo Mundo, junto al con diferencia a los de Yggdrasil, es que estos pueden evolucionar, ya que se nos deja implícito en la novela ligera que los Caballeros de la Muerte nativos del Nuevo Mundo pueden llegar a aprender artes marciales. Y que según palabras del propio autor Maruyama, en un tweet que por cierto no logré encontrar el tweet de que estoy mencionando actualmente, lo estoy aclarando,
Se menciona en muchas partes esta información, por lo que no quise excluirla, pero quiero dejar hincapié de que no encontré el tweet, ojo. Y es que se nos dice de antemano que es posible que un caballero de la muerte pueda llegar a evolucionar hasta un Overlord, pero para ello tendría que pasar muchos años. Que bueno, estaría acorde si tenemos en cuenta que seres como los liches pueden evolucionar a los Nike Liches, seres que más o menos rondan el nivel 50, y los Elder Lich normalmente son seres de nivel 30. Podríamos decir de que los caballeros de la muerte les pase algo similar, pero bueno, también tengamos en cuenta que los caballeros de la muerte son seres defensivos, son seres físicos, no se especializan en la magia, por lo que es raro esto. Pero como dije anteriormente, este hecho se menciona varias veces en algunas páginas y no quise excluirlo, pero como a su vez mencioné anteriormente, no encontré dicho tweet, por lo que lo dejo aquí como una mera curiosidad y hay que agarrarlo con pinzas. De llegar a encontrar el tweet lo dejaré en los comentarios, pero ya les digo que la investigación que hice no llegué a encontrarlo. Pero bueno, regresando con lo correspondiente al video, actualmente solo se conoce a un caballero de la muerte que se podría considerar un ser nativo, ya que se formó en las planicies o llanuras Katze. Esto sucedería más o menos 5 años antes de la llegada de Ainswalgon al Nuevo Mundo. El Imperio de Baharut detectó al ser no muerto y envió a una legión para combatirlo. Lastimosamente los soldados no lograron derrotarlo, y el imperio tuvo que desplegar a su carta del triunfo Fruder Paradigm, el cual junto a sus discípulos logró debilitarlo en una especie de lluvia de bolas de fuego, si no me equivoco. Actualmente el Caballero de la Muerte que se generó se encuentra confinado en alguna parte dentro del Ministerio de Magia del Imperio de Baharut. ¿Por qué el Caballero de la Muerte no fue asesinado? Esto es muy simple. Se mantiene activo solamente porque Fruder Paradigm tiene las intenciones de controlarlo. Que bueno, aquí hay un dato curioso. Hay 4 golems de piedra que lo custodian, ya que de llegar a escapar prácticamente todo el Imperio de Baharut sería la mierda. Que pinche Fruder, también les digo, está arriesgando a toda la nación solamente para querer dominarlo. Aunque yo personalmente me imagino que este Caballero de la Muerte, al recibir todo ese daño, actualmente solo se habrá quedado con con un punto de vida, una habilidad que explicaré más tarde, pero bueno, me gusta pensar eso, porque sinceramente, si para llegar a derrotar a este Caballero de la Muerte tuvieron que bombardearlo con bolas de fuego, y que aún así se mantenga vivo e encadenado, me imagino que debe estar extremadamente debilitado. Pero bueno, esas ya son cosas quisquillosas del autor del video, así que bueno. Los Dead Knights de Yggdrasil son no muertos que los jugadores pueden enfrentar o invocar a lo largo de su tiempo en el juego. Y respecto al tema de su invocación, eran del tipo preferidos para los jugadores que llevaran la carrera de nigromante o por lo menos sean capaces de invocar a esta especie de no muertos. Digo que son populares ya que los Caballeros de la Muerte poseen unas grandes características defensivas, haciéndolos populares dentro de los jugadores que podían invocarlos. Y bueno, su popularidad llegó a tal punto que los mismísimos desarrolladores tuvieron que negar su invocación dentro del sistema de mercenarios de los gremios. Este sistema mercenario de los gremios es una especie de forma donde los jugadores podían comprar invocaciones a cambio de, oro. O sea, si un jugador daba, no sé, 1000 monedas de oro y a cambio le daban un dragón de nivel 40. Bueno, es un ejemplo, pero algo así más o menos funciona este sistema mercenario. El cual, como mencioné anteriormente, los desarrolladores le negaron la compra a los Caballeros de la Muerte. Prácticamente los nerfearon por el bien de la trama de los jugadores. Normalmente, al ser invocaciones defensivas, los Caballeros de la Muerte se quedan junto a su invocador en todo momento. O mejor dicho, deben quedarse junto a su invocador en el videojuego de Yggdrasil, ya que los Caballeros de la Muerte de Yggdrasil que son convocados en el Nuevo Mundo más o menos rompen con esta regla. Esto lo vimos en la escena graciosa de nuestro querido Ainswalgon en el capítulo 3 de la primera temporada del anime. A su vez, según la novela web, los Caballeros de la Muerte convocados tenían un tiempo límite de 100 minutos,
Transcurrido dicho tiempo, el no muerto desaparecerá. Dentro del no mundo, los caballeros de la muerte de Yggdrasil son incapaces de evolucionar, ya que son incapaces de aprender artes marciales, a su vez como subir su nivel. Esto se nos demuestra en los experimentos de artes marciales realizados a través de la participación de un caballero de la muerte y Hamsuke. Aunque bueno, posee un factor positivo a todo esto, ya que bueno, se nos confirma de que bueno, las invocaciones no pueden subir de nivel a pesar de ser invocaciones del tipo permanente. Sin mencionar de que los Caballeros de la Muerte tienen el rasgo positivo, o mejor dicho, los Caballeros de la Muerte de Yggdrasil tienen la ventaja de poder ser convocados por un nigromante sin tener la necesidad de esperar 100 años. Y a su vez, sin mencionar de que al ser invocaciones pueden ser mejorados a través de las capacidades especiales de su invocador. Y bueno, como también sabrán, si un jugador de Yggdrasil convoca a un Caballero de la Muerte de Yggdrasil a través de un cadáver humano del Nuevo Mundo, este Caballero de la Muerte no desaparecerá, limitando, o mejor dicho, impidiendo esa restricción de 100 minutos, por lo que también les da más ventajas a los Caballeros de la Muerte de Yggdrasil. Pero bueno, son factores, factos, factos. Capacidades de la especie. Los Caballeros de la Muerte son existencias verdaderamente peligrosas para los seres vivos del Nuevo Mundo, ya que poseen el poder suficiente para arrasar con media ciudad, o mejor dicho, son seres capaces de devastar aldeas e incluso ciudades. Y bueno, y si no fuera lo suficiente, también son capaces de convertir a sus pobres víctimas en parte de su ejército, los cuales no serían simples zombies de campesinos, sino serían zombies escuderos, dándoles más capacidades ofensivas. Según estándares de Yggdrasil, los Caballeros de la Muerte son seres de nivel 35, ya que poseen las capacidades defensivas de un ser de nivel 40 y las capacidades ofensivas de un ser de nivel 25. Y a su vez es por ello que dentro del Nuevo Mundo son seres extremadamente poderosos, ya que poseen una defensa que supera a los seres de nivel heroico del Nuevo Mundo. E incluso de llegar a debilitar por completo a los Caballeros de la Muerte, poseen la habilidad de resistir un golpe fatal. O mejor dicho, poseen la capacidad de resistir un golpe mortal. O sea, si por ejemplo un Caballero de la Muerte recibe un ataque extremadamente poderoso que supera sus mismas defensas, este no morirá y se mantendrá vivo solamente con un punto de vida. O sea, supongamos que un Caballero de la Muerte posee 40 de vida, supongamos, y le lanzan un ataque que sí o sí le va a bajar 60 de vida. Como podemos ver, por simple matemática, el Caballero de la Muerte debe morir, ya que ese ataque excede su vida. Pero al poseer esta habilidad, el Caballero de la Muerte se quedará con uno solo de vida, a pesar de recibir un ataque que técnicamente le debería bajar más vida. Pero bueno, un ejemplo de esta habilidad se nos vio en el rescate del grupo de aventureros de rango Mithir, los 4 armamentos, por parte de Azud Aindra, que si no me equivoco en el anime sería el capítulo 9 de la 4ª temporada, el cual Azud Aindra le disparó un headshot al Caballero de la Muerte, el cual resistió el daño, aunque terminó muriendo al quedarse con un solo punto de vida. ¿No ven que el Caballero de la Muerte como que más o menos tiembla? Bueno, no puedo poner un video porque lamentablemente la edición que nos dan mi querido Zeus no nos permite eso. Pero el Caballero de la Muerte, después de recibir el headshot, empieza como a tambalearse y luego se reincorpora. Este tambaleo es su habilidad haciendo efecto. Dato curioso. Y bueno, ya para terminar, los Caballeros de la Muerte poseen la habilidad de teletransportarse, entre comillas. Digo entre comillas porque técnicamente no es una habilidad canónica, aunque ha aparecido en 2 ocasiones a lo largo de la franquicia. El primero se nos muestra en el anime y justamente aparece en el episodio donde se nos presenta la especie, donde un Caballero de la Muerte creado por Ainz se convierte en una especie de humo para atacar a uno de los falsos caballeros del Imperio de Bahamut, el cual es una habilidad que solo aparece una vez.
pero es chistoso como también en el videojuego para Steam, o mejor dicho para el videojuego de PC de Overlord, conocido como Escape from Nazareth, también se vio algo parecido en la pelea que tiene la protagonista del videojuego Clementine contra un caballo de la muerte, ya que si bien no se convierte en humo, sí es como que se teletransportará en algunas partes. Es algo funny, pero bueno, ahí se los dejo. Ah, que por cierto, antes de terminar con el tema de habilidades, quiero dar una pequeña aclaración. Y es que en mi video que hice sobre los seres de nivel heroico, o mejor dicho, la explicación sobre el reino de los héroes, en ese video que lo dejaré acá arriba en la pestañita de acá arriba, mucha gente me había preguntado por qué no puse a los caballeros de la muerte si son seres de nivel 35. Esa es una pequeña explicación muy simple. Y es que los caballeros de la muerte son una especie la cual simplemente por el mero hecho de existir ya poseen el nivel 35. Los héroes son seres únicos dentro de las especies, ya que por ejemplo un humano será de nivel 1 en toda su vida, pero en algunas excepciones, como podemos ver, puede llegar a superarse hasta el nivel 30 y tantos. Algo que los caballeros de la muerte no suceden, ya que directamente nacen de nivel 35, por lo que no podrían ser catalogados como seres extremadamente raros dentro de su especie, ya que todos serían iguales, por lo que no entran en la categoría de seres únicos como los héroes. Pero bueno, aclaraciones para aquellos que se preguntaron eso en mi video. Curiosidades, lo que todo el mundo espera, lo que todo el mundo ama, los datos curiosos que no llegué a saber dónde poner exactamente a lo largo de las diferentes secciones del video y las decidí meter acá. Como por ejemplo, los caballeros de la muerte pueden hablar. A que no se lo esperaban, Puedo ver sus caras de sorprendidos. Y es que técnicamente hablando, los caballeros de la muerte pueden dialogar, pero este diálogo sí es un poco funny. Esto se nos presenta en el capítulo extra de los afortunados japoneses que llegaron a comprar el Blu-ray de la primera temporada del anime. Les vino un capítulo extra titulado El emisario del rey, donde se nos cuenta cómo Ainz invoca a un caballero de la muerte que actúa como protagonista de dicha lectura, el cual se encarga de viajar a lo largo de la gran tumba de Nazareth para preguntarle a los NPC, o mejor dicho, los guardianes de piso, sobre sus deseos. Terminando con este resumen, en este volumen extra, capítulo extra, se nos menciona de que el caballero de la muerte dialoga. Por ejemplo, en una parte se nos muestra de que una sirvienta homúnculo interviene con el caballero de la muerte, y más o menos es algo como: oye tú, no muerto. Y el caballero de la muerte como que se detiene y le dice, y la sirvienta le dice: no puedes estar corriendo por acá. Tienes suerte de que yo sea la que te intervino, así que no te voy a regañar muy duro. Y hace una pose ahí media kawaii. Y bueno, es como que cuando se está leyendo, la sirvienta homúnculo nos menciona su diálogo. En cambio, el caballero de la muerte no se nos menciona un diálogo como tal, simplemente se nos deja en la mini narración que el caballero de la muerte le explicó a la sirvienta homúnculo de lo que había sucedido, que había sido enviado por su señor para hacer su misión. Y luego la sirvienta homúnculo dice: ¿qué? No puede ser, no, ¿cómo puede detener un caballero, un no muerto de mi querido Ainz Zul'Gong? No, ¿qué puede ser? No. Y eso se nos da a través de diálogos. Que otra vez el caballero de la muerte le responde. El caballero de la muerte, al ver el nerviosismo de la sirvienta, decide explicarle. No es como que abrace, pero bueno, se nos deja entender de que habla, pero no se nos da tal cual un diálogo dentro del escrito. Un dato gracioso y curioso. Pasando con otros datos curiosos, la Teocracia Slane es actualmente la única nación capaz de enfrentarse con un ejército de Death Knights, ya que técnicamente hablando ninguna nación humana puede enfrentarse a un ejército de Death Knights. Bueno, a lo mejor el Reino Santo del Roble sí se invoca a varios ángeles, pero eso ya sería ser un poco específico. ¿Cómo se sabe esto? Muy sencillo. Esto se debe a que la misma Teocracia Slane, o mejor dicho, los cardenales, la máxima autoridad dentro de la nación, han confirmado de que si bien pueden llegar a enfrentarse a todo un ejército caballero de la muerte, sería una locura.
En cambio, al poseer a los semidioses, o sea, el capitán de la escritura negra y Sechi Setsumei, son capaces de enfrentarlos, ya que prácticamente son semidioses. Los caballeros de la muerte son seres catalogados como nivel 100 de dificultad para los aventureros, un nivel de capacidad que comparten con los guerreros de la muerte y con los devoradores de alma. Que hablando de los guerreros de la muerte, y como mencioné en el apartado de apariencia en la descripción, más o menos se nos puede inferir de que tanto el guerrero de la muerte como el caballero de la muerte pertenecen a una especie de clase de no muerto conocida como muerte. Es que, bueno, simplemente véanlo a los dos juntos, son prácticamente el mismo no muerto, simplemente de que uno tiene un cacho en forma de escarabajo y posee menos armadura. Sí, son prácticamente el mismo no muerto, sin mencionar de que son guerrero de la muerte y es caballero de la muerte, Death Knight, Death Warrior, y poseen una apariencia muy similar, por lo que podríamos decir de que existe una especie de familia de seres no muertos catalogados como muerte. Pero eso ya son simples suposiciones, que también si queremos hablar un poco sobre esta supuesta familia de muerte, también se conocen que existen otros no muertos con el mismo epíteto. Por ejemplo, tenemos a los Cavaliers de la Muerte, estos no muertos que aparecen escoltando a Albedo en los primeros capítulos de la cuarta temporada, los Sacerdotes de la Muerte, el Asesino de la Muerte, la Emperatriz de la Muerte y el Emperador de la Muerte, junto con una especie de Luchador de la Muerte. Se desconoce si todos estos prefijos de muerte son pertenecientes a la familia de no muertos anteriormente presentada o simplemente es una especie de apodo que los desarrolladores decidieron darle. Pero es muy curioso de que por lo menos se sabe que existe una relación entre los caballeros de la muerte, los guerreros de la muerte, y que a su vez existen otros no muertos que poseen el prefijo de muerte en sus nombres. ¿Podrá ser parte de una familia de seres no muertos? No lo sé, pero es algo curioso que exista algo parecido. Junto a los guerreros de la muerte y los devoradores de almas, los caballeros de la muerte son parte de los muchos soldados no muertos que el reino hechicero de Ainz Ooal tiene como, soldados de a pie, soldados mixtos. Que hablando de eso, se nos menciona que también el asesino de la muerte, los sacerdotes de la muerte, los caballeros de la muerte son invocaciones que Ainz puede invocar. Deja mucho que pensar eso en realidad. No solo Ainz Ooal, nuestro protagonista, utiliza a los caballeros de la muerte como una especie de ejército dentro de la cronología actual, sino que también, entre comillas, Suzuki Satoru, la versión de Ainz Ooal del volumen extra, la princesa vampiro del país perdido, también utiliza algo parecido. ¿A qué me refiero? Dentro de su pelea contra el Elder Coffin Dragon Lord, Suzuki Satoru había preparado varias convocatorias, o mejor dicho, había preparado varias invocaciones de precaución para evitar de que, su pelea se desbalanceara. Entre ellos se sabe que utilizó el Armadon Jevil, si no me equivoco, y utilizó a los elementales de su bastón de gremio. Pero no solo tenía dos ejércitos, no tenía un grupo de elementales ni un ejército de demonios, sino que también poseía a un ejército de caballeros de la muerte. No, un ejército de guerreros de la muerte y caballeros de la muerte. Dato curioso, que a su vez estos caballeros y guerreros de la muerte estaban, estaban mejorados a través de un Overlord General que Ainz Ooal había invocado, por lo que era un ejército a tener en cuenta. Y es muy curioso de que ambas versiones utilicen esta clase de no muertos como sus ejércitos, por así decirlo. ¿Quién lo diría que existía demasiados no muertos con el nombre de Death como prefijo? Pues yo no lo sabía y me acabo de enterar. Menudo lore que tienen estos no muertos. Pero bueno, ¿quién diría que estos simples esqueletitos de CGI poseían tanto trasfondo? La magia de Overlord, señores, lo diré hasta que me canse. Pero bueno, menudo interesante. Me impresiona de que tuvieran tan diferencia de tamaño que es algo entendible al final de cuentas. Crear la forma detallada y con púas de la novela ligera debió haber sido extremadamente difícil. Además, si tenemos en cuenta que prácticamente aparecen en varias partes del anime, con más razón. Pero bueno, datos
pormenores de la animación. Recuerden que si quieren apoyarme, no duden en compartir el video con el resto de fanatiquillos del mundo de Overlord, como dejar su respectivo like. En cualquier caso, yo me despido y hasta la próxima. Bye.